Bien, vamos a explicar la tabla de distribución de frecuencias. Sí, aquí le presentamos una tabla de distribución de frecuencias. Normalmente tiene 15 columnas. La primera columna pues es el número de clases que obtenemos con la fórmula de Stugger. La segunda columna, para el ancho de clase, el límite inferior se obtiene restándole 1 al dato menor y le sumamos el ancho, que es 7, para el límite superior. Para la siguiente clase se da un salto comenzando en 68, se le suma 7 y se repite para las demás clases, ¿va? Este es para el ancho de clase. Entonces comenzamos con 60, le sumamos 7, nos da 67, primera clase. Segunda clase comenzamos en 68 más 7, nos da 75. Tercera clase comenzamos en 76 más 7, nos da 83. Y así completamos esa columna. Después viene la marca de clase. La marca de clase pues se obtiene promediando los límites de clase. La siguiente es la frecuencia. La frecuencia pues nos indica los datos que están dentro de cada clase. Después viene el acumulado, que nos sirve para el trazo de la ojiva. Comenzamos con 0 y vamos sumando, ¿va? 0 más 6 nos da 6, 6 más 5 11, 11 más 5 16 y así hasta completar la columna de acumulados. Después viene la columna de límite real inferior. Esta se obtiene restándole 0.5 al límite inferior nominal de cada clase. Y de esa forma completamos esa columna. Después viene el porcentaje. El porcentaje de frecuencia lo tenemos dividiendo cada frecuencia entre el total y multiplicándolo por 100. Para el primer caso tenemos 6 frecuencias entre 20 por 100 nos da 30%. Para el segundo, 5 entre 20 por 100 nos da 25% y así completamos esa columna. La siguiente es los grados, que nos sirven para trazar la gráfica circular o de pastel. Y esta se obtiene multiplicando cada porcentaje por 360 y dividiéndolo entre 100. Para la primera clase, el 30% multiplicado por 360 entre 100 nos da 108 grados. Para la segunda clase, el 25% por 360 entre 100 nos da 90 grados. Y así completamos esa columna, ¿va? Al final vamos a obtener los 360 grados. Continuamos con la segunda parte. La columna número 9, que es el producto de f por x, donde f es la frecuencia y x es la marca de clase. Entonces, para este caso, multiplicando la frecuencia de 6 por la marca de clase 63.5 nos da 381. Para las siguientes, 5 por 71.5 nos da 357.5 y completamos esa columna. La siguiente es la variable d, que se obtiene restando a cada marca de clase una constante que llamamos a. Esa a también la obtenemos de cualquiera de las marcas de clase, ¿va? La fijamos como una constante. Entonces, en este caso yo estoy eligiendo la primera, que es 63.5. Entonces, a cada marca de clase le vamos a restar 63.5. Para el primer caso, pues tenemos que 63.5 menos 63.5, el valor de d es 0. Para el siguiente, 71.5 menos 63.5, el valor es 8, y así vamos completando esa columna. La siguiente columna es multiplicar f por d, ¿sí? Por lo que calculamos anteriormente. Entonces, multiplicando 0 por 6 nos da 0, 8 por 5 nos da 40, 16 por 5 nos da 80 y completamos la columna f por d. La siguiente es el valor absoluto de la diferencia de cada marca de clase menos la media aritmética, ¿sí? Que ya la calculamos en la parte de abajo y es 74.7. Entonces a cada marca de clase le vamos a restar 74.7 en valor absoluto. Para el primer caso, si restamos 63.5 menos 74.7 nos da menos 11.2, pero en valor absoluto eliminamos el signo y nos queda 11.2. Para la siguiente clase,
es restar 71.5 menos 74.7 y nos da 3.2, y así completamos esa columna. La siguiente columna es elevar al cuadrado ese valor absoluto. Entonces 11.2 elevado al cuadrado nos da 125.4, 3.2 elevado al cuadrado nos da 10.24, 4.8 al cuadrado nos da 23.04 y seguimos calculando para completar esa columna. Continuamos con la penúltima, que es multiplicar frecuencia por el valor absoluto. ¿Sí? Que sería multiplicar 6 por 11.2 nos da 67.2. En la siguiente es 5 por 3.2 nos da 16. Y así completamos la penúltima columna. Y finalmente, para la última es multiplicar frecuencia por el cuadrado del valor absoluto, que es multiplicar 6 por 125.4 nos da 752.64. La siguiente es 5 multiplicado por 10.24 nos da 51.2 y lo vamos realizando de esa forma para completar esa última columna. Si de esta forma completamos nuestra tabla de distribución de frecuencias, estos datos, sobre todo las sumatorias que tenemos en la parte inferior, nos van a servir para determinar las medidas de centralización y las medidas de dispersión para datos agrupados. Y eso es todo.